En este caso, como estamos hablando de intervalos, los intervalos son conjuntos. Yo les dije a ustedes que es un conjunto de elementos, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer las operaciones que se realizan en los conjuntos. La primera operación que se realiza en los conjuntos se llama unión, unión de dos intervalos, básicamente es unión de dos intervalos. En este caso, intervalos. Unión de dos intervalos. En este caso, ¿cómo vamos a unir dos intervalos? Primero que todo, vamos a mirar cómo se representa la unión. Eso nos lo explicaron en primaria. ¿Cómo se representa la unión? ¿Con una qué? U. Con una U. Gracias, Natalia. Se representa con una U. Ahí ya estamos, matemáticamente hablando, ya sabemos que estamos hablando de una unión. Se representa con una U. Ya voy a hacer la de acá, la U que aparece acá. Con una U. Cuando nosotros tengamos una U, ya sabemos que estamos hablando de una unión. Y básicamente, ¿qué es una unión de intervalos? Estamos hablando de una unión. Y si sabemos que un intervalo es un conjunto, ¿de qué estamos hablando? Básicamente es unir los elementos de los dos intervalos. Eso es, unir el conjunto de elementos. O sea, que en este caso se unan todos los elementos de los dos intervalos. Eso es una unión de intervalos. Unir los elementos de los dos intervalos. Es súper sencillo. Ya les digo qué significa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo y ya les digo qué significa. ¿Qué se les debe quedar en la cabeza? Que se representa con una U, que adicionalmente se les debe dar en la cabeza que vamos a unir los dos intervalos. Vamos a unir esos dos intervalos. Entonces vamos a explicar un ejemplo. Lo voy a explicar mediante un ejemplo. Voy a colocar así. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál sería el primer ejemplo? Ejemplo número 1. Ejemplo 1. Tenemos el intervalo A, que sería igual a menos 3,2. Cierro, ¿cierto? Tengo el intervalo B, ¿cierto? Que sería igual a 0, colóquenle 9, 10, 11, 12, 13. 0,3. Muy bien. 0,3. Listo, muy bien. Tenemos esos dos intervalos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la unión de esos dos intervalos. Profe, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago la unión de esos dos intervalos? Lo primero que nosotros debemos hacer, aquí básicamente, ¿me pueden decir, por favor, en ese primer ejemplo, qué notación les di? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué notación les di? Intervalo. La notación de intervalo, muy bien. Entonces, obligatoriamente para poderme hacer la unión, ustedes me tienen que hacer la representación gráfica. Profe, ¿necesitamos hacer la notación de conjuntos? No, no hay necesidad. La conjuntista no hay necesidad. Solamente la conjuntista me la van a sacar para sacar la respuesta, nada más. Pero como tal, lo único que tienen que hacer es hacer la representación gráfica. Entonces, vamos a hacer la representación gráfica de menos 3,2. Haider, por favor, ¿me puedes decir cómo sería? Vamos a representar el intervalo de A. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Me puedes decir, por favor, cómo sería la representación del intervalo de A? Haider. No me ignores. Profe. ¿Haider no está? Profe, una pregunta. ¿Qué pasaba con los hijos? No sé. Y les puse. Dime, ¿cuál pregunta? O sea, no es obligatorio hacer la otra, la de los corchetes. No, no es obligatorio hacer la de los corchetes. Como tal, en lo que yo les voy a, las actividades que vamos a hacer no es obligatorio, pero de pronto les puede salir más adelante. Solamente la vamos a hacer para sacar la respuesta como tal. Solamente para la respuesta. Entonces vamos a hacer acá solamente. ¿Puedo decir esa? Profe, pero para hacer la faltaría el 2. Ah, sí, gracias. Sí, el 2 en la gráfica. Gracias. Tienes toda la razón. Listo, me comí el 2. El cosito del 2. Haider, no, estoy esperando a Haider. Es que siempre hablan los mismos y eso también es fastidioso.
No es que sea fastidioso que ustedes hablen, sino que me da mal genio que no hablen, que no participen todos. Sí, le voy a decir tan bonita, gracias. Listo, ¿me pueden decir, por favor? Haider, te estoy esperando. Haider, ¿sí está? ¿Yo hablando sola? ¿Me miran, por favor, si estás? Que estoy arreglando la gráfica. Profe, no está. Ah, listo. Entonces, otra persona. Profe, déjeme a mí. Natalie, por favor, dime cómo sería este intervalo. ¿Cómo lo marcarías? En representación gráfica, lógicamente. Entonces, repito, ¿qué van a hacer? Tenemos el intervalo de A, tenemos el intervalo de B. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero que todo, se me olvidó decirles, disculpen. Vamos a unir A con B. Es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la respuesta de unir A con B? ¿Cuál sería la solución de unir el conjunto de A, que es el intervalo desde -3 hasta 2, -3 cerrado, 2 abierto, y el intervalo de B es desde 0 hasta 13? Lo que yo acabé de decir anteriormente fue que para solucionarlo, no, como tal, no tienen que hacer de cada intervalo la notación conjuntista, solamente van a hacer la representación gráfica, nada más. Entonces les estoy pidiendo el favor de la representación gráfica a Natalie, que me diga cómo sería el intervalo A en representación gráfica. El intervalo A sería en el 3 y con bolita sin rellenar. -3. ¿Bolitas rellena o bolitas sin rellenar? Sin rellenar. No, al contrario, en -3 es bolita rellena porque va corchete. Y en 2 sería bolita sin rellenar. Al contrario. Sin rellenar. ¿Listo? Entonces, ese sería mi intervalo. Lo voy a hacer con esta. Ese sería mi intervalo. ¿Vale? Que va a quedar bien lindo. No quedó, pero bueno. Entonces veo chonetas. Listo, muy bien. En este caso estoy diciendo que va desde -3 hasta 2, -3 cerrado, 2 abierto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo tras ese intervalo de A? Es lo que hemos hecho. Esa es la representación gráfica. Ahora vamos a trazar el intervalo de B. Entonces voy a hacer mi gráfica del intervalo de B. Profesora, ¿qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo ahí? Tenemos dos intervalos. Tenemos el intervalo de A. Ya hice mi representación gráfica, que es desde -3 abierto hasta 2 cerrado. Perdón, desde -3 cerrado hasta 2 abierto. Ahora voy a hacer mi representación gráfica del intervalo de B. Y ustedes me van a decir, por favor, espérense un momentico. Me van a decir, por favor, cómo iría ese intervalo de B. Espérenme un segundito. Quiero que quede en la mitad. Empieza desde 0 con bolitas sin rellenar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 13? Hasta el 13, muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de unión, se tiene que mover ese otro. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de unión, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a unir los elementos, ¿cierto? Vamos a unir los elementos. Van a trabajar en esto. Esperen. Ya. Muy bien. Una posición para que quede. Listo, muy bien. Entonces, como lo dijo la señorita Gisny, va desde 0 hasta 13, en este caso, los dos abiertos. Entonces aquí me faltaría el 9, el 10, ¿cierto? El 11, también me falta uno. Y el 12. 12 y 13. Muy bien. Aquí hago una rayita de 3. Y en 13 sería bolita sin rellenar y en 0 también sería bolita sin rellenar, ¿cierto? Muy bien. Acá voy a hacer mi intervalo. Aquí sería bolita sin rellenar. Y aquí también sería bolita sin rellenar. ¿Listo? Entonces,
Muy bien. Ahora vamos a hacer la unión. Ahora sí vamos a hacer la unión. No hemos hecho nada del otro mundo. ¿Qué hemos hecho? Lo que ustedes ya venían haciendo anteriormente. Hicimos el intervalo de A, hicimos el intervalo de B, y a esos dos intervalos le vamos a hacer la unión. Entonces, profe, ¿y cómo sería la unión? Básicamente es unir todos los elementos. Entonces, ¿cómo realizamos la unión? Si ustedes ven el primer intervalo, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde comienza el intervalo? En este caso, ¿cuál de los? No, más bien el primer intervalo, ¿dónde comenzaría? Sí. En el lado izquierdo. ¿Dónde comenzaría? Desde 0, ¿Ah? -3. Menos 3, muy bien. menos 3. ¿Y el segundo intervalo, dónde comenzaría? Desde 0. Desde 0, muy bien. Y cuando nosotros estamos haciendo la unión, quiere decir que nosotros vamos a unir todos los elementos. Si ustedes acomodan, si acomodamos de tal manera la recta numérica que quede en la misma posición, ustedes en este caso se van a dar cuenta, espérenme un segundito, por acá. Se van a dar cuenta que aquí tenemos que unir todos los elementos. Entonces, ¿cómo sería unir todos los elementos? Básicamente, ustedes van a seleccionar, van a unir todos los elementos de los dos intervalos. Entonces, la recta numérica o el resultado final, ¿desde dónde comenzaría si van a unir primero que todo el elemento que está más a la izquierda? ¿Cuál sería? Incluyendo todos los elementos. -3. Menos 3. Y se incluye en este caso, tenemos que tener en cuenta que si estamos uniendo todos los elementos y esta bolita sin rellenar, entonces significa que lo vamos a incluir. En este caso, ¿cómo iría? ¿Cómo iniciaría la unión de esos dos intervalos? Corchete -3. Desde menos 3, muy bien, muy bien. ¿Por qué razón? Si ustedes miran, si ustedes comparan acá, estamos incluyendo, tenemos que incluir. Arriba está menos 3, abajo no, lo incluyo. Arriba está menos 2, abajo no, lo incluyo. Arriba está menos 1, abajo no está, lo incluyo. Arriba está 0, abajo no está, porque aquí está bolita sin rellenar, lo incluyo. Arriba está 1 y abajo no, lo incluyo. Arriba no está 2, porque aquí está bolita sin rellenar, pero abajo sí está, lo incluyo. En este caso, 3 no está arriba, pero está abajo, lo incluyo. 4 está abajo, lo incluyo. 5 está abajo, lo incluyo. 6 lo incluyo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 13. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hasta ahí termina el segundo intervalo. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Uniendo todos los elementos de los dos intervalos. O sea que el intervalo solución iría desde menos 13 hasta ¿dónde? Desde menos 3 hasta ¿dónde, perdón? Hasta 13. Hasta 13. ¿Abierto o cerrado? Hasta infinito. Abierto. Abierto, no hasta Abierto. No me prestaste atención, Yusmi. Repito otra vez. Tenemos estos dos intervalos, ¿cierto? Y les estoy diciendo, eso es como cuando ustedes llegan y hacen una fiesta. Digamos, ustedes que son ya, digamos que casi adultos, harán fiestas con jugo, ¿cierto? No, mentiras, hacen fiestas. Digamos, Juan Andrés trae el mecato. Yusmi trae el alcohol, que es medio, no mentiras. La otra persona trae la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes están uniendo todos los elementos. Básicamente esto es unión. Eso significa unir los elementos del intervalo A con respecto al intervalo B. Básicamente es lo mismo. Si ustedes en este caso, si ustedes ven que en este caso el número que está más a la izquierda es menos 3, en este caso sería menos 3 del intervalo A, el intervalo de unión comienza en menos 3. ¿Por qué razón? Porque lo incluye el menos 3. El 2 lo incluye el intervalo A, el menos 2 lo colocamos ahí. El menos 1 está ahí. El 0 está arriba, pero no está abajo, lo colocamos. El 1 está arriba y está abajo, lo colocamos. El 2 está arriba, no está arriba porque aquí está abierto, pero está abajo, lo colocamos. El 3, el 4 hasta llegar al 13, que es el intervalo solución, el intervalo del intervalo B. En este caso llegó hasta el 13. Ese es el que está más a la derecha. Entonces, el intervalo solución iría desde menos 3, cerrado, ¿hasta dónde? Hasta 13, abierto. ¿Ahora sí? ¿Sí me entendieron o todavía no? Jóvenes. Sí, señora, o sea, siempre hay que coger desde el menor de los intervalos hasta el mayor de los Hasta el intervalos. mayor, pero una característica, Walteros, que siempre deben estar, o sea, pilas con eso, no es que se escoja desde el menor, porque hay partes en donde no está, ustedes lo que tienen que estar es unir todos los elementos, pero tienen que tener en cuenta que el elemento esté o en el intervalo A o esté en el intervalo B. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, menos 3 ok. está en el A, menos 2 está en el B.
¿cierto? En el A. Menos 1 está en el A. El 0 está en el A, aunque no esté en el B, entonces lo incluyo. El 1 está en los dos, lo incluyo. El 2 está en el B y no está en el A, lo incluyo. El 3 está en el B, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 13. Pero puede pasar que no esté en un elemento que no esté en ninguno de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está en ninguno de los dos, o sea, que no está ni en el intervalo A ni en el intervalo B, ese elemento no se tiene en cuenta. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar o en el A o tiene que estar en el B. ¿Sí me entiendes? Para que haya una unión. O sea, uno de los dos lo debe ¿Podemos hacer un tener para que ejemplo una pregunta. con eso, profe? Profe, hay algo que no entendí, ¿por qué no se pudo haber cogido desde el -3, digamos, -3, -2, 1, 0? ¿Cómo así? No te O sea, entendí. ¿por qué no pudimos haber hecho la unión desde el -3, sino desde el 0? Ay, no. Es que la hicimos desde el Sí, ah, no, menos tres. sí, mentiras, desde, ¿Quién me iba a preguntar otra desde cosa? el 0, ¿no? No, mira, la unión está acá abajo. La voy a colocar acá abajo para que Sí, la pero vean. en la gráfica. Es que sí, la pero en la gráfica no gráfica la está he desde hecho. 0 La hasta... gráfica no la he hecho. Esta es la gráfica del intervalo A y esta es la gráfica del intervalo B. Ya voy a hacer la gráfica de la unión. Qué No la he pena. hecho. No te preocupes. Esta es la gráfica del intervalo A y esta es la gráfica del intervalo B. Ay, ya entendí. Voy a hacer la gráfica de la unión. Entonces, ¿cómo sería la gráfica Ah, de la ok, unión? gracias. Vamos a ver. ¿Cómo nos dio el intervalo solución de la unión? Pues acá. Ush. Aquí. Entonces, básicamente, ¿qué es? Tendría que hacerla. Borro esto. Entonces, la gráfica de la unión sería ¿desde dónde? ¿Desde dónde arrancaría? ¿Desde dónde arrancaría? ¿Quién me dice, por favor? Desde -3. Desde -3. ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, muy bien. Muy bien, desde -3, ustedes tienen toda la razón. Aquí hago mi rayita de -3, de -1. Está muy bien. -2 y -3. Muy bien. Iría desde -3 cerrado hasta 13 abierto. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Para que por favor me haga la pregunta. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es unir elementos. Es unir tanto los elementos del conjunto A como del conjunto B. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que para unir los elementos deben estar o en uno de los dos o en los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un elemento no está, un número no está o en el conjunto A o en el conjunto B, no entraría en la unión. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar en todos los elementos. En este caso, tiene que estar en alguno de los dos intervalos para que haya una unión. Tiene que estar en alguno de los dos intervalos. Entonces, en este caso, repito, ¿qué hicimos ahí? Tenemos el intervalo A, que va desde -3 hasta 2, -3 cerrado, 2 abierto, y tenemos el intervalo B, que va desde 0 hasta 3. Vamos a unir los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo tiene el de arriba, lo incluyo, y si lo tiene el de abajo, lo incluyo, o si están los dos, lo incluyo. -3 está arriba y no está abajo, lo incluyo. -2 está arriba y no está abajo, lo incluyo. -1 está arriba y no está abajo, lo incluyo. 0 está arriba, si ustedes miran, aquí está abierto, 0 está arriba y no está abajo, lo incluyo. ¿Por qué razón? Porque está en el A, nada más por eso. El 1 está en los dos, lo incluyo. El 2 está abajo y no está arriba porque aquí está abierto, lo incluyo. El 3, el 4, el 5 hasta llegar al 13. Hasta llegar al 13, 1, todos son los elementos y en este caso no incluye el 13. ¿Por qué razón? Porque aquí está abierto, nada más es por eso. Y ese sería el intervalo solución. ¿Cómo sería la notación conjuntista de la respuesta? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo sería? Si es un semiabierto, semicerrado. Sería cerrado, -3. No, X tal que X. Acordemos el otro. cómo es. La notación conjuntista. X tal que X, O sea que sí hay que hacerla. pero la respuesta. X tal que X. Ah, ok. Solo la respuesta, ¿para qué hacerlo a todas? X tal que X,
¿Desde dónde? ¿Menos 3? ¿Menor que o menor igual que? Menor o, Menor o igual que menor o Menor o igual igual que X. 3, Menor o igual que 13. menor que 3. Menor que 3. No, menor que, no, porque igual que no. Menor que 3 y ya, menor que 3. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Ah, Por favor, no, copien profe, nos das mientras. el tiempo de copiar. Sí, claro, mientras que la Profe, profesora. una preguntita. Dígame. O sea, por ejemplo, si en el de abajo empezara desde 3, ¿sí? Ujú, No empezara desde 0. Y en la sí, parte de arriba está o algo así el 2. ¿Cómo sí. nos incluye? ¿Cómo hago? Ni O el sea, 2. no De 2 entiendo a cómo. 3. De 2 a 3. Voy a hacer un ejemplo ahorita, sí. Muy bien, buena pregunta. Como no se incluye, en este caso, tendría el intervalo solución tendría 2 partes. Ya te digo cómo sería. Eso era lo que quería saber porque no entendí. O sea, tipo, No te si preocupes. no se incluyó, ¿cómo hago si no están los dos o algo así? Es lo que no entendí. Exactamente. Y ahorita te hago un ejemplo así. Te lo voy a hacer ahorita. Vamos al ejemplo número 2. Hagamos el ejemplo número 2. Probémonos esto. Primero escribamos el ejemplo. Sí, como me está quedando de bonito, me estoy esmerando. Así quiero que quede en el cuadro. Todo bien hechecito. El ejemplo número 1 va desde menos 3 hasta más infinito. Muy bien. Y el intervalo va desde menos, no le coloquemos menos 3 acá, coloquemos lo más chévere. Que vaya desde menos 1. Que vaya desde menos 5. De menos infinito hasta menos 5. Profe, antes de eso, ¿hay algo más escrito? No. El hombre. Operaciones de intervalos. Nada más. Vamos a ver. Es ahora lo que me toma más tiempo. Hacer las gráficas. Preciso nos tocó el año pasado y ya cumplimos un año. Hace un año fue el primer día que dictamos clases virtuales. Que era por WhatsApp. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan esos tiempos aquellos? Ay, sí. Sí. Pero tengo acá. Hasta más infinito. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuándo calificas los quiz? Ya pronto, Ana, estoy en octavo. Ya pronto llegaré a ustedes, pronto. Un día de esto, no mentiras, tengo que llegar pronto a ustedes. ¿Y los de Pero, factorización tampoco los has calificado? ¿cuántos quizzes hemos hecho? ¿Solo hemos hecho uno? No, dos. Uno o dos, la verdad ya no me acuerdo. No, no. ¿Uno? Sí, 1. uno. Ah, es que este tema es nuevo. No, es que lo de intervalos como tal, es que eso es muy fácil como para colocarle un quiz. Usted nos pone quizzes porque nos quiere rajar, en vez de ponerlo porque No, sí. no, es para que ustedes demuestren. Y adicionalmente a eso, en esto les pregunto, realmente voy a saber si saben hacer lo anterior. También es por eso. Listo, muy bien. Entonces, si este comenzaría desde menos 5, puedo utilizar la misma recta. Tan grande. Pero
No, lo voy atrás. Todavía. La misma recta. Entonces, ¿ve? Ya. 0. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Y menos 5. 1. Acá, para que se corra un poquito. Listo. ¿Me avisan, por favor? ¿Ya puedo continuar? No, señora. Mira, aquí tengo que explicar todas las operaciones y faltan 2. Pero usted quiere algo bonito. Pues empieza, ay, Laura Hernández lo hacía mejor. ¿Cuándo he hecho eso? Nunca he hecho eso. Nunca he hecho eso. Me invento. Haider apareció. Buenas noches, Haider. Y yo hablándole de sol preciso, nunca me doy cuenta si está o no está. Y cuando me doy cuenta, y sí le pregunto. Haider, buenas noches. ¿Será que Haider tenía permiso y yo molestándolo? Voy a revisar el grupo de profesores. Antes No, de- profe, yo no tenía permiso. Es que mi internet está muy lento. Ay, échale la Qué culpa pena al internet. contigo. Ese, Sí, culpa, profe. ese cuento ya es viejo. Es internet de Movistar malo. Ay, sí, échale la culpa al internet. Desde que se inventó el internet, todo el mundo le echa la culpa que funcionaba. Entonces, profe, se me olvidó entrar. Bueno, eso está bien. Eso sería más creíble. Listo. Más bien háganme, copien rápido. Este año estoy como medio buena gente. Me siento el clima. Sí, debe ser. Ya el otro mes ya me devuelve, entonces ahí sí no voy a ser tan buena gente. ¿Listo? Me estoy No, durmiendo. profe. Ya terminé. Mientras que ustedes copian ahí, voy a hacer todas las rectas correspondientes. Para que yo no pierda tiempo. No sé, estoy viendo por el chat. Vamos a hacer este. Ay, se me fue la luz. ¿Se me escucha? Mira. Se me fue la luz.